La nieve caía en densas y silenciosas cortinas sobre la estación de tren de la ciudad, cada copo reflejando la intensa luz fluorescente antes de posarse en el andén. Era ese tipo de frío de diciembre que traspasaba las capas de ropa y se te metía en los huesos. El tipo de frío que hacía que la mayoría de la gente se apresurara, con los cuellos levantados y la mirada fija en los cálidos destinos que les esperaban. Isabel Hayes estaba sentada contra un pilar de hormigón en el andén 7. Su vestido color crema, ya raído, no servía de mucho para protegerla del viento que azotaba la estación al aire libre. El vestido había sido hermoso, con delicados encajes y detalles cuidadosamente bordados, cuando su vida era diferente. En aquel entonces tenía un hogar, un trabajo, un futuro, pero ahora solo era otro recordatorio de lo mucho que había caído, cubierta por una fina manta que alguien había dejado junto al cubo de basura hacía semanas. Tenía 28 años, aunque los últimos 6 meses la habían envejecido hasta dejarla irreconocible. Su cabello rubio, antes cuidadosamente peinado, ahora colgaba en mechones húmedos y enredados alrededor de su rostro. Tenía los pies descalzos a pesar del frío. Le habían robado los zapatos. Habían sido robados 3 noches antes, mientras dormía, y no había podido permitirse comprar otros nuevos. Señorita. Disculpe, señorita. Isabel levantó la vista y se encontró con dos caritas que la miraban con curiosidad indisimulada. Eran gemelas, de unos 4 o 5 años, envueltas en abrigos rosas a juego, con capuchas ribeteadas de piel y gorritos con pompones. Tenían rizos oscuros que se escapaban de los gorros y expresiones idénticas de preocupación en sus caras redondas. Niñas, volved aquí. Una voz masculina llamó desde más abajo en el andén, pero las gemelas no se movieron. Se quedaron allí estudiando a Isabel con la franqueza y la sinceridad que solo los niños poseen. Estás durmiendo fuera, dijo una de ellas con naturalidad. Eso no está bien. Hace demasiado frío. Estoy bien, logró decir Isabel, con voz poco acostumbrada a hablar. Últimamente rara vez hablaba con alguien. La mayoría de la gente hacía todo lo posible por evitar mirarla a los ojos. No pareces estar bien, dijo la otra gemela. Estás temblando y no llevas zapatos. Nosotras tendríamos mucho frío en los pies sin zapatos. Sofía, Olivia, dije, venid aquí. El hombre estaba ahora más cerca e Isabel podía verlo claramente. Alto y de hombros anchos, con un abrigo negro caro y un maletín de cuero. Tenía el pelo oscuro cubierto de nieve y una expresión de exasperación mientras se apresuraba hacia las gemelas. Solo estamos hablando, papá, dijo Sofía. ¿O era Olivia? Sin apartar los ojos de Isabel. El hombre llegó hasta ellas y enseguida empezó a disculparse. Lo siento mucho, se me escaparon. Chicas, no podéis acercaros a desconocidos. Se detuvo a mitad de la frase al ver bien a Isabel, y ella vio algo pasar por su rostro. Probablemente lástima. Estaba acostumbrada a esa mirada. Solo estábamos ayudando, insistió la otra gemela. Ella necesita ayuda. Mira sus pies. El hombre, su padre, miró el oso de Isabel. Tenía los pies sucios y apretó la mandíbula. Ya lo veo. Pero chicas, tenemos que coger el tren. No podemos dejarla aquí, protestó Sofía, con lágrimas en los ojos. Mamá la habría ayudado. Mamá siempre ayudaba a la gente. La expresión del hombre se quebró por un momento, revelando algo crudo bajo la superficie. Lo sé, cariño, pero papá, dijo Olivia con ese tono serio que tienen los niños cuando han tomado una decisión importante. Ella necesita un hogar y nosotras necesitamos una mamá. Es perfecto. El silencio que siguió fue que ensordecedor a pesar del ruido ambiental de la estación de tren, el estruendo de los trenes que llegaban, las conversaciones de los viajeros y los anuncios por megafonía. Isabel sintió que le ardía la cara de humillación. No quería ser el caso de caridad de nadie, y mucho menos la madre sustituta de alguien. Lo siento, susurró. No necesito nada. Por favor, váyanse. Pero el hombre miraba a sus hijas con una expresión que Isabel no lograba descifrar. Conmoción, consideración, tristeza. Sofía, Olivia, dijo lentamente,
arrodillándose a su altura. El mundo no funciona así. No podéis simplemente... Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. Esta señora tiene su propia vida, su propia situación. No podemos simplemente... Pero papá, dijiste que mamá te enseñó que siempre hay que ayudar a las personas que lo necesitan, dijo Sofía. Dijiste que eso es lo que significa ser una buena persona. Es cierto, admitió él, pero hay formas adecuadas de ayudar. Eres fría, dijo Olivia, dirigiéndose directamente a Isabel. Y no tienes hogar. Tenemos una casa muy grande. Tiene muchas habitaciones. Podrías quedarte con una. Chicas, su padre lo intentó de nuevo. Por favor, dijo Isabel, con voz más firme a pesar del frío que le endurecía la mandíbula. Agradezco el detalle, pero no puedo. No quiero. Respiró temblorosamente. No soy la solución a nada. Por favor, vete. El hombre la miró durante un largo momento, e Isabel vio que realmente la veía. No solo como una mujer sin hogar, sino como una persona. Vio reconocimiento en sus ojos. Un reconocimiento del ser humano que había debajo de la suciedad y la desesperación. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. ¿Importa? Para mí sí. Isabel dudó. Hacía mucho tiempo que nadie le había preguntado. Isabel, soy Marcus. Marcus Reed señaló a las gemelas. Son mis hijas, Sofía y Olivia, y tienen razón en una cosa. Hace demasiado frío para que alguien esté aquí fuera así. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? No necesito tu compasión, dijo Isabel, pero su voz carecía de convicción. La verdad era que no recordaba cuándo había sido su última comida de verdad. Un sándwich a medio comer que había encontrado ayer en un cubo de basura. Unas galletas que alguien le había dado 2 días antes. No es compasión, dijo Marcus. Mira, sé que esto te va a parecer una locura, pero está claro que mis hijas no van a dejarlo pasar. Vivimos a 20 minutos de aquí. ¿Querrías al menos entrar a calentarte y comer algo? Después, si quieres marcharte, te llevaré donde quieras, sin condiciones. Isabel quería negarse. Le quedaba lo poco que le quedaba de orgullo, y aceptar la caridad de un desconocido rico le parecía el último clavo en el ataúd de su dignidad. Pero el frío se le estaba metiendo en los huesos, y las gemelas la miraban con expresiones tan esperanzadas y sinceras que algo se le rompió en el pecho. Solo para entrar en calor, se oyó decir, pues ya, por un rato, sí. Los gemelos vitorearon al unísono. El coche de Marcus era exactamente lo que Isabel esperaba. Un elegante sub negro con asientos de cuero y ese olor a coche nuevo. Los gemelos se subieron a sus asientos traseros, charlando emocionados, mientras Isabel se sentaba en el asiento del copiloto, muy consciente de lo fuera de lugar que estaba. Estaba ensuciando el impoluto interior y probablemente olía fatal. Siento lo de los asientos, murmuró. Son solo asientos, dijo Marcus, arrancando el motor. Se pueden limpiar. ¿Tienes suficiente calor? Puedo subir la calefacción. Ya la tenía a toda potencia, e Isabel podía sentir cómo las sensaciones volvían lentamente a sus extremidades, trayendo consigo un doloroso hormigueo. Está bien. Gracias. Condujeron en silencio durante un rato, solo interrumpido por las gemelas, que charlaban desde el asiento trasero sobre sus comidas favoritas y si a Isabel le gustaba el chocolate caliente, y si había visto alguna vez la habitación que iba a ser suya. Al parecer, ya lo habían decidido. Pido disculpas por mis hijas, dijo Marcus en voz baja. Su madre falleció hace 18 meses. Han estado luchando con la pérdida. Han tenido una serie de niñeras, ninguna de las cuales ha funcionado. Creo que están proyectando su dolor en intentar arreglar las cosas. Eso no se puede arreglar de la manera que ellas quieren. Siento mucho tu pérdida, dijo Isabel, y lo decía en serio. Pero yo no. No puedo sustituir a su madre. Apenas puedo mantenerme entera. No te pido que lo seas, le aseguró Marcus. Y no espero nada de ti. Simplemente no podía marcharme. No con este tiempo. No cuando mis hijas tenían razón. Mi esposa habría insistido en que ayudáramos. La casa de los Reed no era solo grande. Era una mansión. Alejada de la carretera, detrás de unas verjas de hierro. Con sus extensos terrenos visibles,
Incluso en la oscuridad y bajo la nieve, Isabel sintió un nudo en el estómago. ¿Qué hacía allí? No pertenecía a un lugar como ese. Es demasiado, dijo, con la mano en el pomo de la puerta. No puedo. Solo es una casa, dijo Marcus con suavidad, hecha de madera, piedra y cristal. Lo que importa es lo que ocurre dentro. Por favor, Isabel, entra solo un momento. Entra en calor. Date una ducha si quieres. Come algo. Luego decidiremos qué hacemos a continuación. Los gemelos ya se habían desabrochado los cinturones y tiraban de la puerta de Isabel. Vamos, queremos enseñártelo todo. Por dentro, la casa era aún más impresionante. Techos altos, obras de arte en las paredes, muebles que probablemente costaban más de lo que Isabel ganaba en un año. Pero también se sentía extrañamente vacía, como si todas esas cosas hermosas no pudieran llenar el espacio que dejaba la ausencia de alguien. Una mujer mayor salió de lo que parecía ser la cocina, levantando las cejas con sorpresa. Señor Reed no esperaba que regresara tan pronto. ¿Y con invitados? Margaret, esta es Isabel. Se quedará a cenar. ¿Podría preparar una habitación para ella y buscarle alguna ropa que le quede bien? Creo que las cosas de mi difunta esposa todavía están en el trastero de arriba. Por supuesto, señor. Margaret miró a Isabel con curiosidad, pero sin juzgarla, lo cual era más de lo que Isabel esperaba. Señorita, ¿le gustaría refrescarse primero? Puedo mostrarle el baño. El baño era más grande que todo el apartamento estudio en el que Isabel había vivido antes de que su vida se desmoronara. La ducha era un espacio acristalado con múltiples cabezales, las toallas eran gruesas y suaves, y había una serie de jabones y champús de aspecto caro alineados en una estantería empotrada. Isabel se quedó bajo el agua caliente durante mucho tiempo, viendo cómo la suciedad y la mugre de 6 meses se iban por el desagüe. Se frotó el pelo 3 veces, incapaz de recordar la última vez que lo había lavado correctamente. El jabón olía a lavanda, y ese sencillo lujo la hizo llorar por primera vez en semanas. Margaret había dejado un conjunto de ropa sobre el lavabo, unos pantalones de chándal grises y suaves, un jersey de color crema, calcetines calentitos e incluso zapatillas. Todo le quedaba un poco grande. Claramente pertenecía a alguien más alto, pero estaba limpio y era cálido. E Isabel se sintió casi humana de nuevo mientras se vestía. Cuando salió siguiendo el sonido de las voces hasta lo que resultó ser un enorme comedor, encontró a los gemelos ya sentados en una larga mesa con Marcus a la cabecera. Todos levantaron la vista cuando ella entró. «Estás muy guapa», exclamó Sofía. «¿A qué está guapa, papá?» «Sí», asintió Marcus, y había algo en su expresión que hizo que a Isabel se le calentaran las mejillas. «Por favor, siéntate. Margaret ha preparado comida suficiente para un ejército, como de costumbre». La cena fue maravillosa y extraña a la vez. La comida era increíble. Pollo asado, verduras, pan recién hecho, una ensalada que sabía a verduras de verdad, en lugar de a los productos marchitos que repartía el banco de alimentos. Isabel intentó comer despacio para mantener cierta dignidad, pero su cuerpo pedía a gritos alimento y se encontró comiendo con una urgencia que la avergonzaba. «No pasa nada», dijo Marcus en voz baja, al darse cuenta de su incomodidad. «Come todo lo que quieras, hay mucho». Las gemelas no paraban de hablar, contándole a Isabel cosas sobre su colegio, sus amigos, sus juguetes favoritos. Querían saberlo todo sobre ella, de dónde era, cuál era su color favorito, si le gustaban más las princesas o los dinosaurios. «Chicas», dijo Marcus finalmente, «quizá deberíamos dejar que Isabel respire un momento». «No pasa nada», dijo Isabel. «Son muy simpáticos». Después de cenar, Marcus envió a los gemelos arriba con Margaret para que se prepararan para irse a la cama, y luego le indicó a Isabel que lo siguiera a lo que resultó ser un estudio. Estanterías del suelo al techo, un escritorio enorme y 2 sillones de cuero situados cerca de una chimenea en la que crepitaba un fuego cálido. «Siéntate, por favor», dijo Marcus, acomodándose en una de las sillas. Isabel tomó la otra, sintiéndose fuera de lugar en esa habitación llena de riqueza y éxito. «Quiero ayudarte», dijo Marcus sin preámbulos. «Pero primero necesito entender tu situación. Si te sientes cómoda compartiéndola,
¿Qué pasó? ¿Cómo terminaste en la calle? Isabel dudó. No le había contado su historia a nadie en meses, pero algo en la mirada directa y sin prejuicios de Marcus la animó a intentarlo. Era profesora de arte, comenzó, con voz suave. En un colegio privado. Me encantaba mi trabajo. Tenía un apartamento, un prometido, una vida normal. Entonces mi prometido, Derek, se involucró con gente mala. Apuestas, drogas. Acumuló deudas a nombre de los dos y destruyó mi crédito. Luego vació nuestra cuenta conjunta y desapareció. Hizo una pausa. Los recuerdos aún eran dolorosos a pesar de los meses que habían pasado. Intenté mantener todo bajo control, pero los cobradores de deudas vinieron a por mí. Perdí mi apartamento, no podía pagar el alquiler en ningún otro sitio con mi crédito arruinado. La escuela me despidió. Dijeron que no podían tener a alguien con asociaciones criminales enseñando a sus alumnos, aunque yo no había hecho nada malo. Eso no es legal, dijo Marcus, frunciendo el ceño. Legal o no, estaba demasiado arruinada para luchar contra ello. Me quedé con amigos durante un tiempo, pero me di cuenta de que estaba agotando su hospitalidad, así que me fui. Probé con los refugios, pero se llenan rápido, sobre todo con el frío. Llevo 6 meses en la calle, buscando trabajo, pero es difícil cuando no tienes una dirección, ropa limpia, ni forma de ducharte con regularidad. Es un círculo vicioso del que no puedes salir. ¿Y tu familia? Isabel sonrió con amargura. Mis padres me repudiaron hace años cuando decidí ser artista en lugar de abogada, como ellos querían. No he hablado con ellos en una década. No tengo hermanos ni otros parientes que se preocupen por mí. Marcus se quedó callado durante un largo rato, estudiándola. Está bien, dijo finalmente. Esto es lo que pienso. Mis hijas tienen razón. Necesitan estabilidad y tú necesitas un hogar. ¿Y si nos ayudáramos mutuamente? Isabel se puso a la defensiva de inmediato. No voy a ser la novia interna de nadie. No es eso lo que estoy sugiriendo, dijo Marcus rápidamente. Lo estoy pensando de forma práctica. Las niñas han tenido 5 niñeras en 18 meses. Ninguna funcionó porque las niñas se portaban mal, estaban de duelo, ponían a prueba los límites, pero con usted conectaron de inmediato. Y está claro que tienes estudios y eres responsable cuando no te enfrentas a circunstancias imposibles. Así que quieres contratarme como niñera. Quiero ofrecerte un trabajo. Sí, pero más que eso quiero ofrecerte la oportunidad de reconstruir tu vida. Vivirías aquí, en la casa de invitados que hay detrás. Es pequeña, pero está completamente amueblada. Serías responsable de las niñas cuando yo esté en el trabajo, que es la mayor parte de los días laborables. A cambio, tendrías un sueldo, prestaciones y tiempo para recuperarte, reconstruir tu crédito, encontrar tu lugar y decidir qué hacer a continuación. Isabel lo miró fijamente. Eso es una locura. No me conoces. Podría ser cualquiera. Podría serlo, admitió Marcus. Por eso comprobaría tus antecedentes. Comprobaría tus referencias, lo normal. Pero mi hija vio en ti en unos 30 segundos lo que 5 niñeras profesionales no pudieron ofrecer en 18 meses. Y yo vi a una mujer que ha sido golpeada, abatida por las circunstancias, pero que no ha perdido su humanidad. Vale la pena arriesgarse. ¿Por qué harías esto en realidad? Marcus miró al fuego, con expresión distante. Porque mi esposa murió en un accidente de coche, repentino y sin sentido, y eso me destrozó. Destrozó a las niñas. Durante meses apenas pude funcionar. Me volqué en el trabajo y contraté a gente para que se ocupara de las niñas porque no sabía cómo ser ambos padres. Pero ellas necesitan algo más que una serie de cuidadoras pagadas. Necesitan a alguien que las vea, que se preocupe por ellas. Y esta noche las has mirado como si fueran importantes. No como si fueran un trabajo o una molestia, sino como si fueran personas por las que vale la pena preocuparse. Pero yo soy un desastre. Tú eres una persona a la que le han pasado desastres. Eso es diferente. Y creo que espero que quizá podamos ayudarnos mutuamente. Las niñas te ayudan a recordar que mereces amabilidad y una segunda oportunidad. Tú les ayudas a sentirse vistas y valoradas. Sé que es rápido y sé que es inusual, pero cuando murió mi esposa aprendí
que a veces hay que arriesgarse con soluciones inesperadas. Isabel quería decir que no. Quería protegerse de la inevitable decepción cuando este acuerdo se viniera abajo o cuando Marcus se diera cuenta del error que había cometido. Pero también recordaba los rostros sinceros de las gemelas, su sencilla declaración de que ella necesitaba un hogar y ellas necesitaban una mamá. No porque intentaran sustituir a su madre, sino porque entendían que a veces las personas se necesitan unas a otras de formas que no encajan en las categorías convencionales. Tengo condiciones, dijo lentamente. Dime cuáles son. No fingiré ser su madre. No puedo sustituirla y no sería saludable intentarlo. Puedo cuidar de ellos, ser alguien en quien confíen, pero tienen que entender que no voy a desempeñar ese papel específico. De acuerdo. ¿Qué más? Necesito que sea un empleo real, un trabajo real con límites y expectativas, y la posibilidad de dejarlo si no funciona. No caridad, no compasión, necesito ganármelo. Por supuesto, redactaré un contrato adecuado. Un periodo de prueba de 6 meses para empezar, con puntos de evaluación a lo largo del mismo. Es justo, Isabel respiró hondo. De acuerdo, lo intentaré. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Marcus fue la primera auténtica que ella le había visto. Gracias. Creo que esto va a funcionar mejor de lo que ambos esperamos. Las primeras semanas fueron de adaptación. Isabel se mudó a la casa de invitados, una pequeña cabaña detrás de la casa principal con un dormitorio, un baño, una pequeña cocina y una sala de estar. Era el espacio más grande que había tenido para ella sola en años. Pasó la primera noche maravillándose de tener una puerta con cerradura, una cama con sábanas limpias y un baño que era solo suyo. Conocer a Sofía y Olivia fue a la vez encantador y desgarrador. Eran niñas inteligentes, divertidas y creativas que llevaban consigo su dolor, como un peso que eran demasiado pequeñas para comprender. Hacían preguntas sobre su madre, cómo era, qué le gustaba hacer, si podía verlas desde el cielo. Isabel aprendió a responder con sinceridad para mantener vivo el recuerdo de su madre sin intentar ocupar su lugar. Estableció rutinas: desayunar juntas, luego ir al colegio y por la tarde actividades como proyectos de arte o excursiones al parque. Las ayudaba con los deberes, les leía cuentos antes de dormir, les besaba las rodillas raspadas y elogiaba sus dibujos con lápices de colores. Poco a poco, las niñas empezaron a abrirse, a reír con más facilidad, a dormir toda la noche sin pesadillas. Marcus mantuvo la distancia al principio, conservando los límites profesionales. Pero poco a poco empezó a quedarse a cenar más a menudo, a acompañarlas en las salidas de fin de semana, a estar presente en la vida de sus hijas de una manera que Isabel percibió. No lo había estado desde que murió su esposa. Ha sido buena para ellas, se lo dijo a Isabel una noche, después de que las niñas se durmieran. Estaban sentados en el salón de la casa principal tomando té mientras hablaban de la próxima reunión escolar de las niñas. Están más felices, más tranquilas. No las había visto así desde antes de que Catherine muriera. Son unas niñas maravillosas, dijo Isabel. Deberías pasar más tiempo con ellas. Te echan de menos cuando trabajas hasta tarde. Lo sé, me he estado escondiendo en el trabajo, utilizándolo como excusa para evitar lidiar con el dolor. Pero verte con ellas, ver lo presente que estás, me ha hecho darme cuenta de lo que me he estado perdiendo. Estoy intentando mejorar. Lo estás haciendo muy bien, le aseguró Isabel. Ser padre soltero no es fácil,